Hola, hola, hola. Hola, hola, ¿nos oís? Vale, pero se nos oye, Julia, en plan, se nos oye. Vale, bueno, pues dinos si se nos oye muy bajitas o si hay que hacer algo, si notas Ahora de algo aquí raro. ya no aparece el verde, ¿eh? Antes sí que aparecía. Dinos si se nos oye bien. Se os oye bien, vale. Vale, guay, gracias. Qué nervios. Bueno, pues ya está. ¿Y se nos oye al mismo nivel? Se os oye bien, gracias. Ese micrófono y el mío, dice Creo Elena. que hay a menos. Súbete un poquito. A mí se me oye menos. Yo me oigo más a mí, ¿eh? Pero Porque es que yo chillo un poco. Eso es puta. Voy a intentar yo también. Bueno, pues vamos a. Ahora bien, Isabel. vale, Genial. gracias. Bueno, pues venga, ahora. Pero bueno, por favor, aspirado. Es que estamos teniendo muchos problemas, el ordenador está vivo. Bueno, que va a llover. Deberíamos oír unos truenos. Si no los oímos, no pasa nada. La gente los está oyendo. Bueno, a ver, ¿dónde estáis? Que llueve. Isa, ¿tú dónde estás? En la realidad o en la fantasía. Porque en la realidad aquí nada que se parezca a la... Bueno, yo querría estar arriba del todo. en este mundo distópico en el que lo bueno está arriba y lo malo está abajo, pues yo querría estar arriba del todo en la Gruta de las Hadas. ¿Y vosotras? Pues a ver, yo he decidido que iba a estar en el valle de Ourdouch, se escribe, pero se pronunciará que Urdú, ¿o qué? Ayudadme. Bueno. ¿Ogdú? Ah, vale, pues Ogdú, venga, Ogdú mola. Pues yo estoy en el Valle de Ogdú, que es donde está la gente que habla en la novela y que estuve buscando y resulta que no existe. Entonces, pues genial, perfecto. ¿Y tú? ¿Y tú, Julia? Pues ya que estáis una abajo y otra arriba, yo puedo estar todavía más arriba, como las hadas que lo ven todo desde aún más arriba. Vale. Bueno, pues entonces eso, como estamos las tres en sitios diferentes, aprovecho y voy a presentar a Isa, que ya estuvo conmigo en el programa de Lo que hay, de Sara Torres. Y así que ya la conocéis, pero bueno, Isa. Y a Julia, somos las tres filólogas y bueno, son unas chicas muy listas y muy sensibles. Y por eso están aquí, porque somos muy amigas y además somos tres, que es un número como muy mágico y muy de cuento de hadas. Y hemos pensado pues que también somos como un coro. Como un coro de haditas, ¿no? No sé. Entonces, bueno, pues nada, vamos a hablar del libro que hemos leído este mes y a ver si lo disfrutamos y a ver qué habéis pensado también quien quiera participar. Vale, pues a ver, en junio el libro es Bajo el paraguas. Un momento que voy a poner la música. Hemos leído Como bestias de Violaine Begot. ¿Cómo se van a ver los audios? La verdad sobre los monstruos. La verdad es esta. Cada monstruo que hayas conocido o que conocerás fue una vez un ser humano, con un alma tan suave, tan ligera como la seda. Alguien robó esa seda de su alma y los convirtió en esto. Así que cuando veas un monstruo a tu lado, recuerda siempre eso. No temas lo que tienes delante. Teme aquello
que lo creó en su lugar. Bueno, a ver, este poema que he buscado para relacionarlo con el libro está escrito por una mujer que se llama Nikita Gill, que es, bueno, ella nació en Belfast, pero sus padres son de la India y es una chica que es muy famosa, bueno, es bastante famosa en redes sociales y hace instapoesía. Entonces, suelen ser poemas así breves, muy fáciles de difundir por redes sociales y que además tratan temas pues como de actualidad, pues tipo pues la ecología, el feminismo, pensamiento crítico, darle vueltas a cosas que están muy establecidas, pero siempre desde un punto de vista que tampoco profundiza demasiado ni lo hace demasiado complejo. Entonces, bueno, pues me gustó, cuando lo vi me gustó porque como las redes sociales es un espacio en el que hay muchas voces y todo el mundo opina y todo el mundo dice lo suyo, y en el libro pues también hay muchas voces que cuentan su versión de los hechos, pues bueno, pues por eso me gustó. ¿Qué os ha parecido a vosotras? A esta mujer la conocíais, yo no la conocía, yo la he conocido al buscar. Al buscar para compararlo con el otro que no salió. ¿Cuál? El otro. Ah, sí. Que era... Cuenta. Bueno, es que es cuestión de hablar de este, no del otro. Ya. Eso nos pasa a veces, que se nos queda la espinita del libro que no salió en la votación. Yo he venido aquí a ser Antonio, me he sentado en su sitio y he dicho, voy a boicotear el libro. No me acuerdo del otro. Es que el otro no te lo has leído, pero yo te lo he contado. El otro era de Jane Smiley. Ah, vale, sí. Vale, que la temática era muy parecida. Claro. Vale. Bueno, pues, a ver. No, esto no lo quiero ver. Pues también me parece que el poema, igual que hace el libro, ¿no? Pues cuestiona qué es un monstruo, a qué llamamos monstruo, porque quizá el relato de lo que es un monstruo, pues ha sido siempre similar y como muy el otro, el diferente, el raro. Y en este libro y en el poema también, pues un poco eso lo ponían en crítica, ¿no? Lo que pasa es que es diferente porque el libro cuestiona a qué se le llama monstruo y el poema parece que más bien trata sobre por qué alguien pues, se puede convertir en un monstruo. Yo quizá, a mí me gusta más la visión del libro que la visión del poema. Porque, bueno, porque te haya pasado algo tampoco justifica que tú seas, ¿no? Que hagas algo malo. No sé. No he entendido esto que has dicho de que se puede llegar a convertir en un monstruo. ¿Te refieres al protagonista? No, que en el poema vale. La autora dice que no temas a la persona que haga algo monstruoso, sino teme el motivo por el que esa persona se ha comportado así. Y bueno, me gusta más la visión que da el libro, ¿no? Respecto a cuestionar a qué llamamos monstruo. Bueno, voy a recordar el argumento porque con el calor que hace a algunas personas se nos olvida un poco y quizá la gente del chat también. Bueno, a ver, como bestias son los testimonios de diferentes personas que viven en un pueblo francés en un valle montañoso. Todos se dirigen al mismo interlocutor, que nunca interviene, pero que por las alusiones sabemos que es un comisario de la policía local. Una profesora, un cartero, un montañista, una farmacéutica cuentan, y más gente, cuentan su visión sobre el oso, un chico al que tienen preso por haber asustado o algo a un turista y haber descubierto que estaba criando a una niña salvaje. El oso es un chico corpulento que no acabó los estudios de primaria, pero que tiene muy buena mano con los animales. Sabe curarlos y calmarlos. El apodo se lo pusieron en el colegio porque era muy grande y porque gruñía si alguien se acercaba a él demasiado. El oso y su madre, que se llama Mariette, viven en una casa apartada cerca de un lugar que en el pueblo llaman la Gruta de las Hadas, donde cuentan las leyendas que estas criaturas mágicas secuestran a los niños. Y las voces de las hadas van apareciendo intercaladas entre los testimonios de los personajes, entre capítulo y capítulo. Los que habían visto al oso con la niña no sabían si podía ser hija suya y de su madre incluso, si podía ser hija suya y de una mujer desconocida que podía quizá haber violado o que podía tener también allí presa. Pero como veían a la niña feliz, pues no intervinieron.
Ahora que lo tienen encarcelado, la madre implora que la dejen ir con él para calmarlo y que no tenga miedo, pero no le hacen caso. Y en el último capítulo, el oso parece que consigue liberarse, ataca a varios policías hasta que uno de ellos lo dispara y lo mata. Bueno, ataca, no sabemos realmente si lo ataca. Ya, eso dice, claro, el último capítulo es el testimonio del policía que va a dispararlo y ese policía dice que ha agredido a los que estaban allí vigilando, ¿no? Sí, eso dice. Hay un montón de versiones que se van contraponiendo y se van contradiciendo. O sea, cada uno de los que hablan, de los vecinos, va diciendo una serie de cosas que uno decide si creerse o no. Igual que dice el policía al final que les ha atacado, pero puede ser perfectamente que no le haya atacado. Bueno, no sé qué pensaréis las personas que están en el chat, que según las personas que se han manifestado son Jules Cook y Paloma Silva. Pero bueno, ya si dicen algo, lo leemos. Voy a poner, en primer lugar, un audio que nos ha enviado la autora. Y que la autora es francesa y vive en un pueblo, porque se retiró de la vida de la ciudad y tal, y vive en un pueblo del Pirineo francés. Y le pedí que me grabase el audio, que podía ser en inglés o en francés, y bueno, pues me lo graba en francés, lógicamente, porque es su lengua. Pero bueno, por suerte, Isa y Julia hablan francés y nos van a ayudar a entender lo que ha dicho la autora. Bonjour, je suis Violaine Béraud et je vais vous dire pourquoi, au départ, j'ai eu envie d'écrire Comme des bêtes. Dans ma vie, pendant une longue période de ma vie, j'ai été éleveur, j'ai élevé des bêtes en montagne, des petits troupeaux de chèvres, de chevaux. Et j'ai travaillé avec des enfants qui étaient hospitalisés en psychiatrie et que je recevais dans ma ferme. Ces enfants, c'était des enfants qui n'allaient pas à l'école et qui, à l'heure où les autres enfants allaient à l'école, étaient internés en psychiatrie. Et certains jours, ils venaient dans ma ferme et je les mettais au milieu de mes troupeaux d'animaux. Parfois, pas toujours, mais parfois, entre un enfant et un animal, il se passait quelque chose d'extraordinaire, quelque chose que je ne comprenais pas, comme si entre eux, il y avait une communication instinctive ou intuitive qui me dépassait. Ils se comprenaient, ils étaient ensemble, ils étaient heureux ensemble, joyeux ensemble. C'était incroyable à voir. C'est de cette expérience-là qu'est partie Comme des bêtes, même si ça ne raconte pas exactement ça, mais le personnage qui s'appelle l'ours, donc Comme des bêtes, il est né de cette expérience-là de ma vie. Vale, pues a ver, contadnos qué nos dice la autora, aunque quizá haya gente que lo pueda entender también un poco. Pues la autora en el audio nos está contando cómo le surgió la idea para escribir este libro y entonces ella cuenta que durante mucho tiempo estuvo viviendo en las montañas, que tenía allí una granja con animales, con cabras, con caballos y que allí trabajaba con niños que habían sido hospitalizados, que habían sido hospitalizados en psiquiátricos, que no habían ido a la escuela y estos niños tenían contacto obviamente con los animales que vivían allí en la granja. Y que probablemente la figura del protagonista, este chico al que sus compañeros de colegio apodaron el oso, pues estuviera inspirada en esto, porque ella había percibido en varias ocasiones, no siempre, que estos niños con ciertas condiciones del ámbito de la psiquiatría o más bien pues condiciones neurológicas específicas, como el protagonista del libro que nos ocupa, pues que estas personas tenían como desarrollaban una especie como de empatía, ¿no? Peculiar con algunos de los animales y una comunicación de tipo no verbal que para el resto de las personas neurotípicos, digamos, inaccesible, digamos, para el resto de nosotros. Sí, dice que era una cosa extraordinaria porque cuando los veía juntos era como si se comprendiesen, que jugaban, eran felices juntos, como que tenían una comunicación instintiva, intuitiva y que de esa experiencia sale el personaje del oso, que no es algo concreto que salga en el libro,
pero a partir de ahí ella se inspiró en eso. Pues a mí precisamente la parte de que al oso se le dé también lo de curar a los animales y tal, como que tenga esa intuición, me parecía un poco, o sea, poco creíble, porque, no sé, es como un poco mágico. Hay un personaje que tiene una vaca que ha tenido algo en la cadera, ¿no? Sí que camina regular y que está como molesta, pero porque tuvo el problema en la cadera hace tiempo y llega el oso y la toca un poco y la cura, prácticamente. Sí, la verdad que es un poco exagerado como lo pone, o sea, sería más verosímil si tuviera una relación así especial con los animales y ellos estuvieran como muy tranquilos con él, pero parece que lo lleva un poco al extremo de contar que parece que mágicamente se sanan cuando están con él, se les arregla todo y ya no tienen ningún problema. Sí, a mí eso no sé, me pareció un poco más parte del cuento que de algo realista. Bueno, hay varias cosas inverosímiles aparte de eso. O sea, lo de que la niña escale hasta la gruta, que dicen en varias ocasiones que es un sitio súper escarpado al que solo pueden llegar escaladores expertos y una niña de 6 años creo que tiene, escale por ahí hasta la gruta, pues es un poco inverosímil también, pero bueno. Sí, es verdad. A mí lo de la niña, claro, sí, porque la niña ya está crecidita y, bueno, tampoco sabemos cuándo la ha cogido él, ¿no? Pero, a ver, tampoco es verdad que el libro tampoco quiere indagar en eso, pero justo que fuera, que la parte que a ella la inspirase, o sea, a mí me parece curioso, que la parte que a ella la inspirase o el punto de partida en su imaginación del libro sea algo que luego, pues, a mí me resulta un poco inverosímil. Hay veces que es verdad que la realidad resulta inverosímil. Hombre, me parece que es una obra de ficción en cualquier caso, ¿no? Porque el mero hecho de que haya una niña sin estar registrada en Francia en los tiempos contemporáneos. Yo creo que lo lleva un poco al terreno mítico, todo esto de las hadas, o sea, lo que se creen los del pueblo, ¿no? O sea, no sé. Hombre, y que también intenta desafiar ese pensamiento nuestro, ¿no? Pues casi cientificista, ¿no? De decir, ¿cómo vas a ver más este muchacho que probablemente tenga autismo, que yo que sé, que un veterinario especializado en patatín, patatán? Está, ¿no?, poniendo al lector en esa encrucijada de en qué lado estás, ¿no? Estás viendo la realidad desde tu visión, pues, urbanita del mundo, ultraconectada y demás, o desde este lugar tan recóndito. Sí, a mí es que es que justo de verdad me ha parecido que la autora tocaba el único punto en el que a mí me chirriaba un poco, porque con eso hay veces que como que los testimonios, ¿no? La gente del pueblo le dice al supuesto policía, que también somos un poco nosotros a veces, pues es que ustedes llegan aquí así como sin conocer y con su visión que no es la nuestra y que ni siquiera se preocupan ni se molestan por entender. Pero un poco me acordaba de las mujeres que eligen dar a luz fuera del hospital, porque así el parto es natural y tal. Y bueno, pues yo sé que sé, la intuición está muy bien, pero un médico que ha estudiado, pues yo tendré la visión urbanita, pero para mí está mejor. Entonces lo de los animales me parecía un poco ese halo también de, bueno, de que lo rural. Hombre, es mejor, la propia autora, o sea, como que hay que matizar todo. Según dicen aquí, la propia autora es también una neorrural, ¿no? Sí. O sea, que trabajaba en la ciudad como informática y llegado a un punto decidió dedicarse a la cría de cabras durante años, o sea que no. Y se fue a un sitio sin agua ni electricidad, o sea que no se fue al campo con comodidades, se fue full campo. Se fue a la cabaña como Mariette. Sí, ¿no? Sí, a lo mejor ella se ha sentido un poco así a veces. La full experience Mariette. Bueno, pero que es una visión muy edulcorada, ¿no? De la vida en las zonas rurales, sí. La que tiene la gente que ha elegido irse allí voluntariamente, que ha podido experimentar, pues eso, toda la libertad y todas las oportunidades que te da la gran ciudad y luego en la edad adulta decides irte allí. Sí. Muy poca gente que se haya criado en el campo tiene este discurso. Ya. Sí, es verdad. Bueno, pero ella ya lleva años allí, ¿eh? O sea que bueno. No, si yo no digo que no tenga una vida plena, ¿no?
Digo que es una visión también parcial de la vida en el campo. Cuando tú te has criado en la ciudad y has tenido unos estudios y te has juntado, precisamente has desarrollado ese pensamiento crítico, ¿no? De ser capaz de intentar mirar desde otra óptica el mundo, ¿no? Desde la óptica de los que son las bestias y los que no lo son, ¿no? Vale, pues voy a aprovechar esto porque nos han enviado un audio que yo creo que para empezar por el título, que da mucho juego luego, pues el audio este yo creo que sobre todo aborda el título y luego saca un montón de temas, así que lo vamos a utilizar un poco de índice y de introducción. A ver. Hola, bueno, yo vengo a comentar un poco el final de Como Bestias, porque a mí me daba la sensación de que estás todo el libro, pues con testimonios de gente diciendo mira qué malos son los otros, mira que maltrataban al oso, pero no nosotros, ellos, alguien externo. Salvo a lo mejor la profesora, que parecía que sí tenía menos empatía y que sí que le tenía como por tonto y no. Y también a lo mejor el alumno que sí reconoce un poco que habían sido un poco crueles, pero bueno, también en el pasado y también, claro, como alentado por un grupo, tampoco se echaba del todo la responsabilidad sobre él. Como que luego es pues el que pasó corriendo y lo veía, a la niña le parecía todo como pues eso, que parecía que estaba bien, o el otro el que le cuidaba a los animales, como que todos parece que escurren el bulto o no sé, como justamente, claro, como justamente toda esta gente es la gente a la que sí que le cae bien, no sé. Pero luego te vas preguntando que quién es realmente la bestia, ¿no? Bueno, ¿quién estaba tratando al resto como un monstruo? Porque el oso trataba a la gente bien y eran los otros los que, como tenía un aspecto intimidante, como no actuaba según lo esperado socialmente, quienes le trataban mal a él. Entonces también tenía muy mala pinta como hacia dónde iba a llegar el final y luego, de hecho, el que acaba haciendo un acto monstruoso es el policía, no el monstruo, ¿no? En el penúltimo. Y luego ya en el último, yo creo que se resalta más todavía la idea de quién es realmente la bestia, porque el oso es el que lo parecía y el que la mayoría de la gente pensaba que lo era, pero luego realmente, como no te puedes fiar ni de las apariencias, que para conocer a la gente hay que rascar un poco, porque realmente el que estaba siendo leído como un monstruo no lo era, y sin embargo gente que pasa desapercibida, pues sí que lo es. Y en concreto también me parece que hay un mensaje feminista porque ya durante todo el libro está el tema de las hadas y cómo son hijos de violaciones y cómo está ahí el monstruo presente y también cómo están dentro de la sociedad, pero camuflados. Entonces, bueno, creo que lo cierra ahí con esa reivindicación y además me parece la parte más cruda y más dura de leer. Vale, pues gracias por enviar el audio y como ha sacado tantos temas, pues no sé, empezamos por el título, por quiénes son las bestias, por ejemplo. No sé, ¿qué os parecía a vosotras? O sea, es que a mí me parece que el libro, pues es todo el rato, primero es como, no tiene una estructura lineal hasta que llega a los 2 capítulos finales, casi. Para mí no es lineal hasta que llega a la madre, la farmacéutica y el policía. Hasta ese momento, realmente, las voces, pues casi que podrías intercambiarlas. No se pueden intercambiar a veces porque en una te habla del montañista y luego sale el montañista, pero bueno, eso se podría apañar. Lo que no se puede apañar es que hable la madre pidiendo que la dejen estar con el hijo, el testimonio de la farmacéutica que le da otra visión a esto de que haya una niña salvaje por ahí, sin padres,
y luego el policía que cierra. Entonces, pues no sé, he leído por ahí gente a la que le sobra el capítulo del policía. El último. Porque como que no le sobra, pero como que se quejan un poco de que es un recurso para cerrar, porque tiene que cerrar de alguna manera. No sé. ¿Qué os parece? Hombre, era eso, o dejar un final abierto que sin mucha conclusión, ¿no? No sé, esto por lo menos le das la vuelta a la historia y es lo que decís del título, por lo menos pones la mirada en quién es la bestia de verdad, ¿no? Es que si no, no tiene mucho sentido el título. Claro, claro. Sin ese final, ¿cómo justificas ese título? A mí me pareció, yo donde vi más la parte de las bestias es donde cuando habla la farmacéutica, que es lo que a lo mejor esta lectora reivindicaba. Bueno, es una parte de lo que yo reivindicaría como visión feminista, ¿no? De que además esta mujer, pues eso, dice cosas que son un poco obvias, quizá, para nosotros ya, que no te viola un ser monstruoso, porque tú al ser monstruoso ya es que ni siquiera te acercas. Te viola pues tu compañero de trabajo que hasta esa mañana te saludaba de buenas maneras y te preguntaba, pues yo qué sé, qué tal el fin de semana. Esa es la persona que es el monstruo y sin embargo esa persona no tiene apariencia de monstruo. Para mí el capítulo de la farmacéutica quizá es como el más claro en ese sentido. También un poquito moralista. No sé, un poco, no moralista, un poquito aleccionador. No sé, ¿qué os pareció? Hombre, es que qué es lo monstruoso y qué no lo es, pues es muy difícil de percibir, ¿no? Y parece que cuando empiezas a leer la novela, tú tienes claro que vives en una sociedad que tiene un sistema de valores que puede ser más o menos común y luego te das cuenta de que no, de que cada integrante de esa sociedad tiene opiniones muy distintas sobre el oso. Unos tienen opiniones positivas, otros tienen opiniones negativas, unos lo ven más integrado pues eso, en el aparato social y otros no lo ven. Y sí, hombre, desde el principio se ve venir, ¿no? Que al final los buenos van a ser los malos y los malos van a ser los buenos, ¿no? Y que va a ser una reflexión sobre el tema este de la bestialidad y cómo la bestialidad puede estar en cualquier esquina de tu cotidianidad o incluso en los organismos de seguridad. Sí, yo creo que, o sea, al final es efectista, eso no se puede negar, ¿no? Como que es un golpe ahí final de efecto, pero también creo que es como el desarrollo natural del personaje, es como lo que se va cociendo durante toda la novela, ves que lo están acorralando, que todo el rato se está acumulando ahí una tensión que por algún lado tiene que salir de alguna manera, o sea, me parece como un final natural para lo que está pasando. Y también me parece muy original cómo lo hace la autora para ir acumulando a partir de estos testimonios. O sea, es muy difícil hacer que avance una trama a partir de unos testimonios de unas personas que están hablando, solamente tiene su voz y aún así hace que avance la trama. Y pasan muy pocas cosas realmente, solo a partir de lo que nos están contando. Entonces, esta es una de las pocas cosas que pasan. Entonces, si no pasara nada, es que ya sería una novela solo de escuchar voces, ¿sabes? Como que no oye llover, no sé. Sí, es verdad. Luego, me ha gustado mucho lo que dices de que lo van acorralando, porque es verdad, porque cuanto más oímos hablar de él sin que él pueda hablar, porque pues parece que no habla, aunque bueno, eso antes lo estábamos comentando que no sabíamos muy bien cómo comunicaba ciertas cosas, ¿no? Sí, eso no es muy verosímil, porque en cierto momento la madre dice, yo sé que es inteligente mi hijo porque hablo con él, bueno, no hablo con él, él sabe transmitirme como lo que pasó con las hadas, el mito de las hadas, él me lo ha sabido transmitir. Y es como, ¿cómo te lo ha transmitido? No sabemos. Ya. Pero sí, lo de que lo van acorralando, yo creo que es como acorralan diferente y sobre todo al que no busca encajar. Él está tan feliz, él no quiere ser uno más ni relacionarse con nadie, igual que Mariette, y eso es lo que provoca ese odio, yo creo, el odio al el que vive feliz sin necesidad de ser parte de la masa, ¿no? Es a ese, vamos a por ese, porque mira qué feliz está ahí solo en su gruta. ¿Por qué? Sí, también porque es fácil, o sea, si vas a por alguien que es como tú, pues otro día pueden ir a por ti, porque al final tú eres como el que está a tu lado, pero
yendo por gente así, pues nunca van a ir a por ti, porque tú es que no te pareces a esas personas, a los malos, tú no pareces malo, entonces pues ya está, estás a salvo en ese sentido. A mí otra cosa que me gusta mucho del coro, de estos vecinos que van hablando, es que sabemos más de ellos mismos que del propio niño, que más o menos va reconstruyendo a partir de la mitad, pero al principio vas diciendo, pero esta gente, o sea, lo está acorralando, le hacen bullying. Sabemos más de ellos a partir de lo que se les escapa o de lo que uno dice del otro vecino. Sabemos más de ellos que del propio niño, porque al principio no sabes si es que es discapacitado, si es que no es discapacitado, si es que es violento, si es que no es violento, y al final vas descubriendo pues que realmente es una persona que tiene miedo, le hacen sentir mal y cuando le acorralan pues se puede poner nervioso. Sí, antes estábamos investigando un poquito sobre, porque Isa había encontrado, sí, la mujer está ahí. Julia había encontrado las investigaciones mencionan unas investigaciones de una mujer. Es que yo durante toda la novela me estaba preguntando, ¿pero este niño es autista o qué? Y hay un momento, solo lo menciona una vez, yo creo, en toda la novela, pero en la página 87 menciona la palabra autista y habla de una mujer, porque justo habla del acorralamiento y dice, pues él igual a mayor acorralamiento, mayor peligro. Nos hizo pensar en las investigaciones de, no sé cómo se pronuncia, Temple Grandin, no sé. No las conoce, debería echarles un vistazo. Es autista e investigadora, siente como un animal. Le habría parecido una reacción lógica. Sí, ahí claro, el valle de Ogdú no existe, pero esta investigadora que efectivamente hemos visto que es autista, pero que estudió y que desarrolló sus investigaciones precisamente sobre el autismo y las capacidades que tiene una persona con autismo, sí que existe, es una mujer, está viva y bueno, pues sigue ejerciendo, no sé. y he visto que una de las cosas que esta mujer investigó es algo que llaman en español el síndrome del sabio, que es pues esta gente que tiene pues pocas habilidades sociales o ninguna, pero que es muy, muy buena, pero como extremadamente buena en una cosa. Lo que pasa es que es solo una cosa, que en este caso a lo mejor podrían ser los animales. Con este hombre, aunque también parece hábil como físicamente, ¿no? Por el tema de la gruta, digo. De que este hombre, porque se nos habla de la gruta, ¿no? Y él va a la gruta. Sí, o sea, cualquiera que suba a la gruta tiene que ser atleta medio profesional. Según nos dice la gente del pueblo. Para subir ahí. También puede ser como una idealización de ellos, ¿no? Los que viven abajo les parece todo lo que pasa arriba como súper complicado. Subir a la gruta me parece complicadísimo, igual no es tan complicado, se lo hace una niña de 6 años. Ya, claro, es que eso está guay, porque deja muchas cosas así como en borroso y entonces tú pues puedes imaginar, construir, debatir, eso está bien. Y porque tampoco se posiciona ella. Yo pienso, un niño y después un adolescente dentro del espectro autista no parece hablar ni a favor ni en contra de crear a esa persona en un ambiente rural, ¿no? Se queda un poco, esa es la sensación que me ha dado a mí y lo que me ha hecho pensar lanzo la pregunta y no tengo la respuesta, si un niño de estas características se vive en mejores condiciones, digamos, es mejor para su desarrollo físico y su desarrollo psicosocial el estar en un entorno mega rural como este o en un entorno urbano. Yo creo que la conclusión es que no, si está tan aislado, ¿no? Porque al final los demás... No, pero el problema, yo lo que veo es que él está muy aislado y eso al final evidentemente repercute en pues casi un asesinato, ¿no? Por no decir un asesinato, ¿no? Por parte del comisario. Pero pero eso es, o sea, esta persona no ha tenido mejor calidad de vida allí rodeado de las vacas. Yo creo que sí, o sea, ha podido vivir, o sea, dejó el colegio, nos dicen muy pronto que dejó el colegio para vivir ahí en la parte de arriba de la montaña con los animales y así fue como conoció a la niña con la que se ve que es súper feliz, la encontró. ¿Qué pasa? Que a ojos ajenos su vida es un fracaso, ¿no? Porque no ha logrado pues todos los éxitos y los objetivos del sistema en el que vivimos el resto, ¿no? No ha logrado terminar los estudios obligatorios, no ha logrado tener un trabajo que
pues eso, por el que perciba un salario, etcétera. No ha logrado todo lo que significa encajar en la sociedad, pero ha logrado otras cosas. A mí eso de todas maneras me inquietaba un poco porque la madre, que parece pues una mujer muy sacrificada, ¿no?, por su hijo, está allí sola, se dedica, el trabajo que hace lo hace pues para mantenerse, entiendo, a ella y a él. Yo, si fuera esa madre, estaría angustiada por lo que pueda pasarle a mi hijo cuando yo no esté, porque probablemente pues quizá ella muera antes, no en la novela, pero si la vida siguiera su curso natural, ella moriría antes que él. ¿Y qué va a ser de ese chico cuando ella muera? A mí eso es lo único que veo como de problemático en cuanto al medio en el que este chico viva. Que mientras tengas a alguien que mire por ti, guay, pero luego... Bueno, en este caso tienen el arreglo con el vecino que le ayuda con los animales, ¿no? Y se supone que puede subsistir de esa manera. ¿Y en la ciudad habría sido muy distinto? En la ciudad sigue siendo una madre soltera con un hijo con una condición neurológica prácticamente incapacitante. Sí, y es que además ella piensa, ¿no? La madre piensa que le habrían encerrado. Claro, sí. Es que la madre, es que lo dice, encerrar, que la madre ha desembocado allí porque pensaría que si no su hijo estaría internado en un hospital psiquiátrico, me imagino. Claro. Cuando lo que él tiene no es una enfermedad psiquiátrica. Claro. Es el espectro del autismo. Sí. ¿Pero se supone que esto es en la época actual o pues buena no pregunta. se sabe, ¿no? Y sería diferente si fuera en la época actual, porque sí que, o sea, que te yo encierren... lo veo bastante actual. Sí, pero que ¿no? encierren a un por la niño farmacéutica, ya, eso solo sí. porque no pueda hablar, o sea, no sé, hay autistas que no pueden hablar, claro, no te encierran. Si hay alguien que no te encierran, pero es cierto que las ayudas económicas que recibes, pues muchas veces son insuficientes. Entonces son los padres por lo general los principales cuidadores. Sí, o sea, no es que te encierren contra tu voluntad, es que la manera de vivir de estas personas para que los cuidados sean asumibles son esas en un hospital psiquiátrico. Es que si no es dependencia absoluta del cuidador. Bueno, Julia ha mencionado varias veces lo de que ellos viven arriba y abajo y tal. Es que Julia ha desarrollado una teoría sobre cómo se ubican los personajes de la novela. A ver, cuenta. Pues aquí hay como un eje vertical. No. Sí, está muy bien. No, que a lo largo de la novela hay muchas veces que mencionan nosotros los de arriba, nosotros los de abajo, tanto el coro de hadas, bueno, es que hay dos coros que están contrapuestos, el coro de las hadas, que es el mítico, y el coro de los vecinos, que van hablando, al final son todo voces, ¿no?, en este mar de voces. Y entonces las hadas muchas veces se sitúan arriba, o sea, arriba está la cabaña de Mariette, la gruta, y encima de eso las hadas. Y esto lo mencionan a lo largo de la novela. Y luego abajo están los del pueblo, pues están el comisario, la farmacéutica, la profesora, todos esos. Y entonces pues están todo el rato contraponiéndolo. Y no sé, lo mencionan a lo largo de la novela. Bueno, bien. O sea, está guay como, pues eso, porque al final también es una manera de hacer una separación entre el otro y lo distinto y los demás, ¿no? Sí, pero es curioso que esa alteridad, ¿no?, esa especie de disidencia esté arriba y no esté abajo. Ya. Os decía yo que era antes que es lo contrario al imaginario cristiano, ¿no? Cuando el cielo está arriba y el infierno está abajo, sí. Para esta gente el infierno está arriba y el cielo está abajo. Sí, pero aquí es como que la parte complicada está arriba porque es la parte a la que tienen acceso más complicado, más difícil, entonces por eso está arriba, pero sí. Sí, que está más escondido, ¿no? Sí, pero es verdad que como en el imaginario así que manejamos nosotros, si tienes que te hacen un test y te dicen, vale, a ver, algo negativo y algo positivo y tienes que asignarlo, no te tienes que mojar y te dan arriba y abajo, pues sueles asignar lo positivo con arriba y lo negativo con abajo. También la derecha y la izquierda. Sí, también pasa con la derecha y la izquierda, todos sabemos cuál es la respuesta. ¿Dónde está Dios, la derecha o la izquierda? Y yo también tenía apuntado que con esto yo me acordé como sucede en un medio rural, como había
en cierto modo, yo veía un poco de romantización con esto del trato maravilloso con los animales. Yo me acordé de la peli esta que se titula Asbestas, como también Asbestas, pues es Las Bestias. En gallego yo creo que también el director de la peli, Sorogoyen es, ¿no? Sí. También justo utiliza bestias. O sea, creo que el objetivo del título de Asbestas es el mismo que el título del libro de esta mujer, porque es un poco como jugar con cuál es el referente de bestias, cuál es el referente que todos imaginamos cuando decimos bestias. Y tienen en común, pues eso, me acordaba. Y luego también hay una contraposición con los que vienen de la ciudad, que son los policías, porque los vecinos a veces, por ejemplo, ahí en la página 75 dicen, supongo que no es fácil de entender para alguien como usted que viene de la ciudad. La relación entre los animales y los humanos les resulta demasiado ajena. Todo esto ya no forma parte de su mundo y lo entiendo, porque poco antes dice que para él una vaca y una mujer son lo mismo. Ah, bueno, cuéntanos, sí, porque también aquí está también todas las píldoras feministas que hay, ¿no? Que no es solo lo que he dicho yo de la farmacéutica, que quizás es el momento más explícito, pero hay un montón de ejemplos de misoginia, ¿no? ¿Qué habéis visto vosotras? O sea, ¿tenías más? O si no tienes más, no pasa nada, ¿eh? Pero sí, es que lo habíamos comentado, pero quizá no tienes... Ahora digo... O sea, hay un momento que los del pueblo, los vecinos, están diciendo como que les parece más probable que hayan sido las hadas a que una mujer sea capaz de abandonar a su hijo. Ahora no encuentro la página, pero es como que hay muchas partes en las que ves la misoginia de los del pueblo, los vecinos. O quizá, sí, bueno, que es misoginia, ¿no? Pero es más, yo creo que pasa más por una visión como tradicional, que la visión tradicional conlleva, pues, misoginia. Pero, ¿sabes? Que el camino es lo tradicional o lo apartado. Ya, supongo que ahí, dentro del mundo rural, es que lo que decía antes, ¿no? Dentro del mundo rural hay un choque entre la gente que se ha criado bajo determinada mentalidad y la gente que ha tenido pues más oportunidades y ha visto más mundo, como probablemente sea la autora. O sea, también hay una crítica al medio rural. Sí, yo creo que está por un lado lo de los de arriba y los de abajo, por otro lado el medio rural, por otro lado hombres y mujeres, o sea, como que siempre hay enfrentamientos entre nosotros y ellos, pero ellos mal. El ellos siempre es mal. Y nosotros en principio es como lo bueno. Lo que cada uno piensa que es lo bueno, vaya. Dice Paloma Sil que desde arriba siempre se tiene mejor visión como de las cosas. Pues sí, también por eso es mejor. Quizás es simbólico, ¿no? Que las hadas estén arriba del todo. Sí, es verdad. Las hadas es verdad que actúan un poco como de coro griego en el sentido de que un poco te van anunciando lo que va a venir, ¿no? O lo clarifican o lo fijan muchas veces, ¿no? Hacen como de música de fondo de lo que va saliendo en los capítulos más pues, de la gente, cuando habla la gente. Yo también había visto con lo de la niña, o sea, no sé si habéis leído Frankenstein. No. Pues es que en Frankenstein también, lo que pasa es que yo lo leí hace tiempo, pero en Frankenstein Frankenstein es el nombre del médico que protagoniza la novela. Y la criatura, también hay un momento como que se escapa y justo se relaciona también con una niña, como que esta idea de la criatura grande y de aspecto monstruoso que en cambio, cuando se tiene que relacionar con alguien inocente, como puede ser una niña, pues no la agrede, ni es mala, ni es agresiva. Eso sale, o sea, en Frankenstein también, y también es una niña, también es una niña. Lo que pasa es que es verdad que la criatura no intenta criar a la niña, y aquí parece que el oso pues la estaba, sí, que la criaba. Se la adoptó. Que vivía con él, no sé. Bueno, que vivía en la gruta. Porque él como que va y viene, ¿no? De casa de su madre. Sí, tiene un aire así como a romanticismo todo, ¿no? Que si la gruta, que si la oscuridad, ¿no? Y que si... Lo escarpado, decía Julia antes. Sí. Y un aire así como a estas novelas de Emilia Pardo Bazán. Sí, verdad. Sí, también un poco
lo hostil, o sea, es todo como muy hostil, las voces son hostiles, el medio en el que viven también parece hostil. Sí, como la ruralidad, ¿no? Y el ser humano y la bestia. Iba a decir el hombre y la bestia, es que es el hombre y la bestia, no es la mujer y la bestia. No. Es verdad, no es la Bella y la Bestia, ¿no? No, quiero decir que iba a usar hombre como sinónimo de ser humano, pero después he pensado, no, es que es el hombre. Ya, es hombre como, sí. Sí. También a mí me gusta, pero porque a mí me gustan esas cosas, en la parte que tiene más como mítica, ¿no? Lo de... A mí las voces de las hadas me parece como un puntazo, como... La novela sería la misma en cuanto a la historia, sin los interludios de las hadas, pero es mucho mejor pieza literaria con ellos. Y todo esto de las voces de las hadas, sumado a que sucede en una montaña, sumado a que el oso pues puede ser visto como un gigante, como una criatura también mágica, sumado a que el monstruo es, pues al final es un huérfano, que también es como muy de cuento, ¿no? Y sumado a también que en un capítulo hay uno de las personas que viven allí que se refiere a él como el gran mudito, porque no habla pero es un poco como, bueno, es un poco no, es como el personaje de Mudito en Blancanieves y los siete enanitos, ¿no? Que es como el inocente, el que no habla, pero Mudito en los enanitos en realidad, si piensas un poco, que yo no pensaba mucho en su momento, en esto quiero decir, no habla, pero no porque no quiera, ¿no? Mudito en Blancanieves, digo. Parece inofensivo, sí. Sí, es como inocente, como en inglés de hecho mudito es como foolish, como que no es lo mismo que mudo. No. Es bueno, foolish es tontito. O sea, sí, es que es terrible. Igual pero en inglés cancelan esto. Yo creo que es, no lo sé, yo creo que le han quitado la facultad del habla al personaje, que es como lo más genuinamente humano, ¿no? Lo que diferencia al ser humano, porque ligado al habla pues va el intelecto. Entonces se asume que una persona que no habla no... Claro, de hecho los niños salvajes, que justo en el romanticismo también hay un aire en este sentido que encontraban y que también se hacían los estudios en Francia, es que los franceses, bueno, pues los que se han encontrado que no tenían un trastorno del espectro autista ni en principio tenían nada de nacimiento, pero que al no haberse criado desarrollando un lenguaje, pues eran salvajes, pero porque al no haber desarrollado el lenguaje no desarrollaban el pensamiento, ¿no? Eso es un poco lo que estudiaron. Lo estudiaron de manera salvaje, porque lo que hacían era tener a un niño ahí en un establo, pero en fin. Pero hay muchas corrientes en contra de eso, ¿eh? Sí, claro. De que sí, si no tal... Exactamente, ya. Sí. No hay, pero hasta donde yo sé, no... O sea, ni filósofos ni lingüistas se ponen de acuerdo. O sea, que fue antes la gallina o el huevo. No hay acuerdo, ¿no? Yo no sé, bueno, así sin haber hecho ningún estudio al respecto, pero a mí me parece que a lo mejor es que no tiene que haber un antes, pero tiene que haber un poco un los dos. O sea, quizá no es tan importante como qué va antes y qué va después, sino como las dos facetas se van estimulando una a otra. A ver, es que el habla es una condición innata del ser humano siempre y cuando haya sido criado en sociedad. Por eso los niños salvajes no desarrollan el lenguaje a pesar de no tener ninguna irregularidad, llamemos, cognitiva, ¿no? Y eso es lo que pasa con la niña que cría el oso, que no habla. Claro, la niña no habla, claro. Pero dicen que tendrá como unos 6 años. Claro. Claro, lo que le pasa al oso es que está en el espectro autista, por eso no ha desarrollado el lenguaje. La pregunta es si el oso se hubiera educado en un ambiente urbano, hubiera tenido el apoyo pues de pedagogos, ¿no? Especialistas en su condición, ¿habría llegado a desarrollar el lenguaje? O sea, quizás sí, quizás no, quizás sí, depende del caso, ¿no? Y eso es un cajón desastre. La pregunta es, ¿habría sido más feliz o menos? ¿Habría estado más integrado en nuestra sociedad y por eso entendemos que habría sido más feliz? Pero eso no es justo, a lo mejor él ha sido feliz en su microcosmos.
él parece que es feliz con la niña en la gruta y por el campo. O sea, tal como se cuenta, ¿no? Parece que es una persona feliz y con la niña, y la niña también está genial. La niña también está genial, lo que pasa es que yo ahí también vuelvo a tener la duda de, vale, ¿y qué pasará? Vale, la niña está genial ahora, pero la niña, pues, no sé un poco cuál es digo, si siguiera en el medio rural, no sé muy bien qué haría después. Hay un momento en el que uno de los, lo comentábamos antes, que uno de los, otro momento misógino, ¿no? Que uno de los personajes le dice al policía, le habla de la diferencia, de la no diferencia. Ah, sí, entre vacas y mujeres. Entre vacas y mujeres. Pues, ¿hay alguna diferencia? Claro, pues no. Pues al parecer no. Según este señor, según el personaje, vaya. Pero bueno, si esta niña, que ahora es una niña y es muy mona y se ríe y tal, pues creciera y no se relacionara con nadie, aparte de con el oso, no sé muy bien. El libro lo que parece que dice es que no pasaría nada, porque ella bebe la leche de las cabras y estaría ahí viviendo de eso, ¿no? Con el oso. Yo es que en ese sentido, a lo mejor, o sea, no por ser una niña, no por ser mujer, o sea, podría ser igual si fuera un niño y luego más adelante un hombre, pero ahí sí que es un poco parecido quizá a una vaca. O sea, bueno, a un ser que está vivo, que disfruta y que, bueno, pues que está bien ahí, ¿no? En el campo y con libertad. ¿Y qué pensamos del señor, que el runner este, que ve a la niña tan feliz con el oso por allí y les dice a los policías, sí, sabía que usaban la gruta, sí, sabía, los veía allí, eran muy felices, y no se pregunta nada ni avisa a nadie? Yo creo que pone también mucho en cuestión el tema de la libertad, ¿no? De cómo cada uno aquí está ejerciendo la libertad a su manera, ¿no? Porque esa niña, ¿es libre o no es libre? Si no ha tenido ninguna oportunidad, ¿no? A mí sí que me parece que la niña es un poco prisionera del destino que se le ha puesto por delante. Claro. Sí, por eso digo que es un poco inquietante lo del señor este, ¿no? Que pasa por allí, que sí que la ve muy feliz, no sabe nada, pero ves una niña así perdida por el campo. Hombre, cuando se supone que ese señor sí que es un ser integrado en el sistema, ¿no? Es un runner. Lleva zapatillas del Decathlon. Está integradísimo. No. Sí, yo tenía también, no tengo muchas más cosas. Bueno, pero es que no, esto sería un cambio de tema. ¿Qué más tenías tú? Es que Julia ha venido con muchos deberes hechos. O sea, tengo muchas anotaciones, pero tengo que encontrarlas, ir encontrándolas. Así que voy hablando. Vale. Yo había pensado también que, claro, lo que dice la novela o lo que se desprende de la novela, pues está muy bien, ¿no? O sea, quiero decir que es un mensaje pues que está bien, con el que pues estoy bastante de acuerdo, pero que como es tan breve, pues como que... Y es una novela en la que pasan cosas que son bastante impactantes. También puede ser que hace mucho calor y entonces estoy como un poco en apatía. A ver, pero no me ha sacudido. No, a mí no sé, no siento que me cambie la vida. O sea, yo soy la misma persona antes y después de haber leído esta novela. A ver, yo creo que es una novela muy esclava de la estructura que tiene. Cuando tienes una estructura así en coro, es que no lo puedes hacer ni más largo, ni profundizar más. O sea, es que estás muy atado al tipo de estructura que tienes, que está muy bien porque tienes un montón de narradores que no son fiables y es el lector quien tiene que hacer el trabajo de a quién creo y cómo construyo esta historia yo a partir de lo que me están contando. Pero al mismo tiempo estás muy limitado con esta estructura porque no lo puedes alargar más. Bueno, podría ser como esto una primera parte y que luego hubiese otra segunda parte de, pues, ¿qué pasó con esa niña? No sé, ¿no? O sea, como que se ha querido quedar solo en la parte mítica. Es como una fábula, por eso es tan cortita y con la parte de las hadas, la parte mítica. Pero sí que creo eso, que es muy esclava de la estructura que tiene, que no puede hacer más. Es pura condensación, ¿no? Con las partes del coro de las hadas también. A mí sí me ha gustado, a mí me ha gustado mucho, tampoco me ha cambiado la vida, ¿no? Pero, como dice Elena, pero sí, me ha gustado mucho la estructura, me ha parecido original, ¿no? Así como muy testimonial y me parece que toca muchos temas. Lo que pasa es que esto que decías, Elena, antes del mensaje que transmite, es que a mí tampoco me queda claro cuál es el mensaje que transmite. Y me gusta, que no me quede claro, me parece que da mucho pie
pues eso, a pensar, ¿no? A pensar en ti misma y en cómo percibes tú la sociedad que te rodea, ¿no? En si quieres o no quieres formar parte de esto, ¿no? Si la democracia nos hace más homogéneos y en este caso desde fuera parece que sí, pero cuando te acercas ves que no, ¿no? Ves que los que viven en el pueblo tienen opiniones muy dispares los unos de los otros. Yeah. Sí, yo creo que es intencionadamente ambigua, como dices tú, porque claro, como hay tantas voces, pues tienes todas las opiniones. O sea, yo creo que cuando hablo de lo del mensaje, yo creo que el mensaje principal, luego hay muchas cosas, muchos temas que aparecen, es que tenemos una idea de lo que es ser una bestia, no una bestia de un animal, sino una bestia como una persona, de esta persona, es un bruto, o esta persona tal. Y cuestionar que quizá ese relato, pues probablemente lo han hecho hombres, probablemente lo ha hecho un discurso hegemónico, probablemente lo han hecho pues los de abajo en este caso, aunque generalmente lo hacen los de arriba, ¿no? Pero que siempre que el relato ese, el relato de qué entendemos cuando, sin que nos expliquen más, cuando se nos habla de un ser que es un monstruo, pues que, no sé, como un poco pensamiento crítico al respecto de eso. Como hacía el poema que leía al principio, lo que pasa es que el poema lo lleva por otra vía. Pero me parece como que el mensaje principal es ese, como, cuidado, lo que te dicen que es un monstruo, ¿quién te lo dice primero? Porque va a ser una visión que quizá es como la hegemónica, pero no tiene por qué ser la verdadera, y pues piensa tú por ti mismo y... Hombre, tenemos un código penal que establece lo que es una bestia y lo que no lo es. Y todos somos cómplices, ¿no? de ese código penal. Puedes estar en desacuerdo con cosas concretas, pero vives bajo un sistema, el sistema francés o el sistema español, que son relativamente parecidos, en el que se establece esto está bien y esto está mal, ¿no? Y tenemos una moralidad más o menos compartida, pero que se trasluce en eso, ¿no? Y supongo que es eso lo que quiere poner en cuestión la autora. Dice aquí el traductor, que se me había olvidado decir su nombre, Pablo Martín Sánchez, dice en la contraportada del libro, dice que es una novela sin concesiones, bla, 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 esto, que actualiza el mito del buen salvaje, cuestionando las fronteras entre lo humano y lo animal, entre lo íntimo y lo social, lo ficticio y lo real, entre el bien y el mal. Lo del buen salvaje es verdad que sí, que encaja, ¿no? ¿O qué os parece? No, el buen salvaje es esta persona, bueno, sí, que viene de un medio que no es el más avanzado y el más moderno y que se le presupone, por tanto, una conducta problemática, pero que luego fíjate qué bueno es. Pero el buen salvaje es este protagonista, pero el resto de gente que vive con él en el pueblo no lo son. Esos son malos salvajes. No son salvajes. Son malos. Pero son gente que vive integrados. En una zona. No, tampoco son malos. No, sino digo, sí, o sea, sí, que pues sí, claro, es el mito del buen salvaje. Pero también pone en cuestión, vamos a ver, en una gran ciudad europea, francesa o española, la gente más o menos sabe lo que es el autismo, más o menos. Unos más, otros menos. La gente entiende que hay una pluralidad, ¿no? Y que hay personas, pues eso, con discapacidades psíquicas o personas con condiciones neurológicas y viven medianamente integrados en la medida de lo posible. Por eso yo no tengo tampoco, o sea, no sé si esto es un alegato a favor o en contra de la vida rural, ¿no? Es que no me queda claro. Para los de la ciudad, los del pueblo son unos salvajes, ¿no? Y para los del pueblo, los de la montaña son unos salvajes, ¿no? Entonces, como que hay varios niveles. Para el niveles... resto del mundo, los españoles somos también unos salvajes, ¿no? Hay varios niveles de salvajismo, según quien mire. Todo el mundo necesita un salvaje al que aludir. Bueno, al que mirarse en un espejo y decir, yo no soy ese. Yo no soy ese, sí. Así, una especie de alteridad, ¿no? Una especie de... Para definirte, para decir, yo no soy salvaje. No, establecer una jerarquía, de decir, yo estoy más civilizado que este. Y yo pongo las normas. Y los franceses hablando de norma y de... Y yo decido que el asesinato que he cometido pues era en defensa propia. Claro. Bajo el Código Penal que me ampara. Que te ampara. Pero que ha hecho gente como tú. Salvaje. Claro, evidentemente. Que no ha hecho gente como los otros.
Sí, o sea, yo ahí sí veo, ¿no? Un mensaje más claro. Que, no sé. ¿Qué pasa? Ah, no, yo ya he dicho todo lo que tenía, ¿eh? Ah, sí, vale, no, vale. es que voy aquí tachando o no tachando, pero hay cosas que no he tachado, pero que he dicho. Que, bueno, pues si alguien del chat tiene algo que decir, pues es el momento. Si no, muchas gracias por escucharnos y a los que nos oigáis en Spotify también. Y nada, que muchas gracias también, Isa y Julia, por venir. Un placer. Y por el francés. Que si no, esta mujer. A ver, uy, espera, que nos acaban de enviar un mensaje largo. Voy a leerlo un momento. A ver. Ay, pero ¿por qué no me deja verlo bien? Ah, sí. Vale, a mí me ha gustado y he sentido que la autora ha querido abordar cómo las distintas personas abordan e interpretan las posibilidades de las personas diferentes como el oso en su infancia y ante un hecho insólito. La niña, que en este caso es la niña, pero puede ser otro. Me ha recordado a un sordomudo que había en mi colegio y llegas a plantearte quiénes son las bestias, el diferente, los que no intentan comprender o integrar. Claro, yo creo que el objetivo principal de la novela es ese, el cuestionamiento de lo que es ser una bestia, así en general, ¿no? Sí, eso es como la pregunta que responde, pero luego abre muchas otras Luego preguntas que cada uno tiene que responder por sí mismo. Sí. Sí, pues eso, pues gracias. Clara nos hacía este último texto y con eso pues nos vamos. Que ahora que es verano, vamos a dar 2 meses de vacaciones o de tiempo para leerse un libro que será un poquito más largo. Así que, pues estad atentos a las redes sociales a ver qué 2 libros ponemos y cuál preferís que leamos. Pero bueno, que habrá bastante tiempo para leer en cualquier caso. Y nada más, que hemos terminado el curso. ¡Feliz verano a todos! Adiós. Adiós. Adiós.